existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, tenemos para ofrecerles un pacto entre nosotros. Eve Onafini decía, si lo pensamos un poco, al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Ahora, con la posibilidad del streaming, la radio también se ve, pero todos sabemos que el ejercicio se completa dentro de nosotros. A propósito, en la pantalla del streaming aparece una búsqueda de Google en este momento. Si te quedás a disfrutar con nosotros, porque juntos somos un montón, verás que como siempre nosotros creemos que podemos percibir el programa como un viaje. No como un programa de viajes, sino como un viaje hacia nuestro interior. Y que si logramos elevarnos, viajar, no lo hacemos como propuesta para escapar, para huir, para cambiar de lugar, sino para poder mirar aquello que luego llaman la realidad desde otros puntos de vista. Ya se sabe, en ese asunto va un montón. El poder económico, que es el poder real en el mundo, muy superior al poder político, propone una agenda que los medios de comunicación luego transforman en hechos informativos. Y de alguna u otra manera, aquel que consume medios de comunicación o redes sociales, aquel que está conectado con lo que pasa, obtiene la imagen deformada de todo lo que pasa. Es decir, no todo lo que pasa puede narrarse, pero en la propia narración de lo que se llama la agenda central, la centralidad de la agenda, hay no solo una pereza, sino que se conjugan muchos otros intereses. Entonces nosotros, desde nuestro lugar, pensamos que hay que comunicar de otras formas, que programas que se encargan de la centralidad y de la contraofensiva y de tratar de construir desde la contrahegemonía comunicacional una nueva forma, incluso de relación y de percepción con las y los oyentes o aquellos que miran el streaming de la radio. Y en cambio nosotros podemos jugar todos los juegos de la libertad respecto a qué agenda queremos elegir, de qué se trata, mirar las cosas desde otro punto de vista con la pequeña pretensión de que podríamos ayudar a que las cosas cambien. Hace unas semanas en uno de los festivales de cine más impactantes del mundo, el Festival de Cannes en Francia, el gran actor Robert De Niro, unánimemente considerado como una de las más grandes figuras del séptimo arte, y con incluso alguna vinculación importante con la Argentina, donde estuvo, donde filmó una película, La Misión, país en el que además hizo una serie, una pequeña participación en una serie importante, país en el que aprendió a decir boludo, por ejemplo, o che boludo, entre otras cosas, recibió un premio honorífico que agradeció hablándole a la Aldea Universal. Ya se sabe, un festival de cine, Robert De Niro, una apertura, lo que diga va a ser importante. Y como viene a ser una serie bastante política, que está en estos momentos a disposición del público en Netflix, en que hace el papel de un expresidente de Estados Unidos convocado a investigar un atentado libertario contra el poder en los Estados Unidos, y una vez que avanza en su investigación, el expresidente, una figura honorable del país, se encontrará con que tal vez la verdad es incomodísima, incluso para todos los espacios es incomodísima. Hizo un discurso político. Ese discurso político se publicó muchísimo en todas partes del mundo, incluyendo en la Argentina, en los medios conservadores, en el resto. En todos De Niro tiene su atención, porque además dijo, podemos escuchar un poquito y compartir el video de De Niro en Cannes, cosas fuertes de la política. En mi país estamos luchando como demonios por la democracia que una vez dimos por sentada. Eso nos afecta a todos los que estamos aquí, porque el arte es el crisol que une a la gente, como esta noche. El arte busca la verdad,
El arte abraza la diversidad. Por eso el arte es una amenaza. Nosotros somos una amenaza para los autócratas y los fascistas. El presidente filisteo de Estados Unidos se ha hecho nombrar a sí mismo jefe de una de nuestras principales instituciones culturales, el Lincoln Center. Ha recortado la financiación y el apoyo a las artes, las humanidades y la educación. No se le puede poner precio a la creatividad, pero aparentemente se le puede poner un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables. Y esto no es solo un problema estadounidense, es un problema global. Al igual que en un film, no podemos sentarnos todos y mirar. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora. Utilizamos estas hermosas palabras y combativas palabras de Robert De Niro para contar algo que los medios de comunicación en general, salvo pequeñas excepciones y de manera muy perezosa, se olvidaron de narrar. Y ocurrió ayer con muchos actores famosos de por medio aquí en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, ayer al mediodía, a las 12, estaba convocado de parte de un grupo grande de las comunidades artísticas que rodean al teatro, pero más allá del teatro, un abrazo simbólico al Instituto Nacional de Teatro que queda junto a la Casa del Teatro, donde viven algunas venerables figuras, en el barrio norte, casi la Recoleta, de Buenos Aires, en Santa Fe, al 1245. A esa hora y un poquito después había una cantidad muy importante, entre 450 y 500 personas, participando del abrazo simbólico. Y en un momento de ese abrazo simbólico, bueno, se apostaron en la zona efectivos uniformados que respondían a órdenes o del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y o de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Era una cantidad desusada de efectivos para un acto de estas proporciones, pero como el acto de estas proporciones había interrumpido el tránsito sobre la avenida Santa Fe, la posibilidad de que aplicaran el protocolo antipiquetes de la ministra Bullrich era más o menos evidente. La verdad es que yo había olvidado el acto y estaba en casa cumpliendo con un rito personal que es desayunar los domingos dándole una vueltita grande a los diarios, mirando las notas de los diarios. Nuestra compañera Marina Gleiser, que había ido temprano, empezó a transmitir un vivo de Instagram mostrando la cantidad de gente que había ahí, y me di cuenta, cuando piqué en la transmisión en vivo, de que yo tenía que estar ahí también, así que 15 minutos después arribé al lugar. Cuando arribaba al lugar me encontré con una dispersión de gente, mucha gente muy enojada, mucha gente saliendo indignada del lugar, casi en la esquina. La actriz Estela Matute me dijo: me acabo de pelear mal con un policía y me voy porque si no esto va a terminar mal. Estaba nerviosa y asustada en el punto y sobre todo indignada. ¿Qué había pasado en tanto? La policía de la ciudad de Buenos Aires había procedido con el protocolo antipiquetes. Y estoy contando esto después de haber visto azorado cómo ni en Página 12, ni en Clarín, ni en La Nación hay una cobertura de lo que ocurrió aquí. Los mismos diarios que publican enorme lo que De Niro dice en el Festival de Cannes, porque la tienen servida. Vienen los cables, vienen las fotos, lo publican, militan la causa de De Niro contra el autoritarismo, la derecha y los fascistas en el mundo de una manera muy fácil. Hoy los medios de comunicación no cuentan esto que ocurrió en sus barbas, es decir, en la avenida Santa Fe al 1200 en el centro de la capital federal. Como estuve 1 hora y media después finalmente en el lugar, vi la ausencia absoluta de cobertura de los medios de comunicación. Es decir, no había cámaras de los canales de televisión, no había cronistas de los diarios, salvo, me pareció, uno del diario La Nación. La Nación publicó después una crónica en que obvió la palabra represión o la palabra protocolo antipiquetes, pero más o menos narró el abrazo. Pero, oh sorpresa, después la nota se volvió incontrable en el propio diario La Nación. De todas maneras, había una cobertura de ese medio, después desapareció, no estaba publicada, no está online hasta ahora. Otros medios, el Destape, Diario AR, viendo lo que se publicó en las redes sociales, armaron una especie de relato
en que lo que se nota es que había información que circulaba, pero la ausencia de cobertura en el lugar. Uno podría pensar, a ver, claro, domingo a las 12, los actores hacen una convocatoria el domingo a las 12 porque es un horario que convencionalmente les viene bien a todos los que durante la semana trabajan en los teatros, en el cine, en la televisión, aquellos que trabajan en otros horarios. Domingo a las 12 hacía que muchísima gente que es muy conocida por la sociedad estuviera ahí. Georgina Barbarossa, Soledad Villamil, Carlos Belloso, Víctor Laplace. Podría ser una lista larga de las celebridades presentes en el lugar, porque casi todos los que estaban ahí pertenecen a ese universo. Federico Olivera, actores con mucha trayectoria y mucho rostro puesto en el cine, en la televisión, en el teatro. No quiero ser injusto, después leo la lista de todos los que estaban porque eran muy importantes. ¿Y qué ocurrió? Que cuando la policía procedió a aplicar el protocolo antipiquetes, mucha gente se sintió empujada, molesta. De hecho, dividieron a la gente y la empujaron o la condujeron hacia atrás para que quedaran todos en las veredas, para que el tránsito se reconstituyera con normalidad. El asunto es que después casi un porcentaje del 50% de los que pasaban en autos tocaban bocina adhiriendo a la causa de los actores. No es que estuvieran molestos porque se había cortado el tránsito, que a esa hora en esa zona no es muy grande. Estoy tratando de narrar al mismo tiempo lo que ocurrió con mi estupor relativo por la ausencia de cobertura de medios de comunicación que están muy dispuestos a cubrir cuando les resulta fácil o está cómodo, pero en estos casos no. Y ojo que no hace falta estar en el lugar, se nota mucho en la cobertura de las marchas de los jubilados los miércoles, que son unos pocos los que están y muchos los que publican nutriéndose del trabajo. Si no, me pregunto si habrá habido alguna sugerencia de algún poder en la ciudad o en el gobierno nacional, los medios de comunicación, para que obvien el asunto. Los medios de comunicación están mucho más dispuestos a tratar hoy las ofensas del presidente Javier Milei a un chico con un trastorno en el aspecto autista de su personalidad, un trastorno que lo ha llevado a ser un líder de la lucha por los derechos de las personas que llamamos discapacitadas, y el presidente lo ha insultado diciéndole que es un kirchnerista ensobrado a un chico de 11 años, que, por contar lo que ocurrió ayer a los ojos de miles y miles de personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con actores, muchos de ellos famosos, y con una comunidad artística que en realidad está luchando para intentar que no cierre el Instituto Nacional del Teatro, según un decreto del ministerio que conduce Federico Adolfo Sturzenegger, que buscando mejorar, según el discurso del Estado, el rendimiento de las reparticiones, lo que en apariencia haría es que el instituto desaparezca en la manera en que ha sido concebido y se anexe, ya se sabe lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo con la Secretaría de Cultura, a otras entidades y organismos. La Secretaría de Cultura existe, pero formalmente prácticamente no hace nada. El Instituto de Cine existe, pero formalmente no financia películas. El Instituto de Teatro existe y la idea de Sturzenegger y los suyos en el achique del Estado es que sea completamente irrelevante. El abrazo pacífico ayer se trataba de eso, de que muchos actores y muchas personalidades conocidas, que son el núcleo duro, más muchos estudiantes de teatro y muchas personas interesadas en la cultura, dijeran no en público, y que eso repercutiera en los medios de comunicación. Ahora, ni con la policía reprimiendo esa manifestación apareció en la mayoría de los medios de comunicación. Tal vez algunos se dieron cuenta cuando la actriz y conductora de televisión Georgina Barbarossa, que estaba como tantos otros ahí, puso el grito en el cielo a través de su cuenta de Instagram. Tiene muchos seguidores, es una personalidad conocida de la televisión, y en medio de el momento en que la policía empezó a empujar, mucha gente se molestó, otra se fue, otra se asustó, otra se indignó y empezó a cantar como los miércoles los jubilados, qué feo, ¿no? Cobrar plata por pegarle a los artistas. En este caso, Georgina había dicho: está la policía reprimiendo a los actores. Dictadura, Marcelo Cabillo le está mirando por la ¡Votó la dictadura! ¡Marcelo Cabillo! ¡Votó la dictadura! Estoy buscando ahora el texto que escribí para mis redes sociales, tratando de contar lo que otros callaron. Entre los que estaban en el lugar: Carlos Belloso, Laura Escurra, Mauricio Cartún, Raúl Rizzo,
Claudio Martínez Bell, uno de los actores del Eternauta, estuvo aquí con nosotros. Paola Barrientos, Osmar Núñez, Federico Olivera, Víctor Laplace, Estela Matute, Rubén Schumacher, actores, directores, teatristas, Marcelo Subioto, Marina Gleiser, Luis Siembrovsky, Emilio García Güevi, Alejandro Tantanián. Estaban también Horacio Roca, Beatriz Spelcini, Diego Velázquez, Elisa Carricajo, Luis Rivera López, Maruja Bustamante, Norberto Gonzalo, Maricel Álvarez, Oski Guzmán, Osvaldo Santoro, Javier Margulis. Es decir, la lista de personalidades de este mundo era muy amplia, la indignación era muy grande. Los que se retiraron se perdieron el postre del final, que fue como la multitud terminó cantando, lo escuchaban recién, Milei basura, vos sos la dictadura, en la cara de los policías y uniformados, que cobran horas extras por estos trabajos. Domingo al mediodía, muchos de ellos tendrán franco, cobraron unas horas extras, hacen acto de presencia, ponen cara, empujan, no se prenden en ninguna discusión, les cantan cantitos en la cara, se ríen. Algunos parecían más predispuestos a pedir autógrafos, quiero decir, que a pegar palos, pero su presencia era intimidante, porque claro, cuando ven a Carlos Belloso o a Soledad Villamil, gente que conocen por la tele o por las películas, celebridades, o a Georgina Barbarosa, uno lee esa mirada y sin embargo, si les dan unas órdenes, les van a pegar un palo en la cabeza. En medio de esto, Soledad Villamil decía. Les mostramos el video en el streaming también. Si la técnica funciona, les mostramos el video, porque Soledad Villamil, entre otras cosas, decía ahí: che, qué momento venimos a protestar y la policía actúa de manera violenta, y esto corre a tono con la distopía de la época en que estamos viviendo todos. ¿Qué quiero decir? Un sabor amargo para la comunidad artística y sus alrededores. La ofensiva del gobierno de Javier Milei prosigue en todos los aspectos, y cuando se logra un acto para buscar la repercusión, o en todo caso la empatía o la difusión, tal vez porque fue domingo, van mucho a misa los periodistas o no tienen los medios de comunicación gente para trabajar, ni horas después para darse cuenta más o menos de lo que ocurrió y publicarlo, la repercusión no está ni en broma a la altura de las circunstancias, y el hecho de que el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich, que todo el mundo deplora cuando los miércoles los jubilados son gaseados o corridos del lugar con gases lacrimógenos, y los que intentan también protestar junto a ellos sufren lo mismo, aconteció sin los gases todavía y sin los palos ayer, mediante el apriete a un montón de celebridades para que no den la cara por una causa que creen justa. Este miércoles a las 16 hay una convocatoria mucho más amplia que la de todos los miércoles hasta acá, bajo la certeza de que la lucha es una sola y hay que unir las distintas luchas para que eso opere como una caja de repercusión más grande en el Congreso a las 4 de la tarde. Los que luchan por las leyes para la discapacidad, los que luchan por el Garrahan, los que luchan por el mantenimiento del CONICET y el presupuesto de la ciencia, se supone que mucha otra gente suelta, los que luchan con los jubilados, las hinchadas de fútbol, todos ellos convergerían en un acto organizado desde abajo, los feminismos y los transfeminismos, sin la autoridad política de la oposición o las autoridades políticas de la oposición participando, pero como en un gesto que surge desde abajo y de un montón de luchas diferentes. Estarán los actores y estarán los periodistas también, para intentar que algo cambie en la Argentina. Va a ser difícil a corto plazo, digo yo. El presidente Javier Milei insiste en tener el protagonismo, el de cada acto insultante contra la sociedad, porque se ve como un cruzado dispuesto a romper el sistema, y en rigor están rompiendo todo. No están solamente rompiendo el sistema de la casta política que él decía que venía a dar por concluida, cuando en realidad es parte de otra casta, y una casta horrible para el destino argentino, que mezcla todo en un solo discurso y es capaz de insultar en público y de mantener el insulto, porque su publicación todavía está allí, a un chico que lucha por el autismo, por los derechos de los discapacitados, y que tiene apenas 11 años, acusándolo de ensobrado y trayéndole un mal a una familia que vive lejos de la capital federal, en una casa prefabricada,
y en que el chico, por sus características y sus avances y su psicología, no entiende las ironías, da todo lo que se dice por cierto, y por ende, luego de las amenazas del presidente, no solo tiene temor, sino que toda su familia, hostilizada por las redes sociales y acusada de cualquier cosa, lo está sufriendo. El unirse todas las luchas necesita también, creo yo, de que los medios de comunicación, además de su sensacionalismo y de la búsqueda permanente de mantener a los suyos informados, tengan un criterio. Los actores actúan para vivir. Los medios de comunicación actúan solo para subsistir. ¿Tanto vale el poder de las pautas y las sugerencias? ¿O solamente se trató de la pereza de los domingos por los mediodías? Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
Y a las 14:30, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, a vos, a la audiencia. Gracias por contar lo de ayer, doy el abrazo al Instituto Nacional del Teatro, sobre todo para proteger la ley 24.800, que es la ley nacional de teatro, en donde se crea el instituto también para la promoción, la protección, el fomento y la cohesión, ¿no?, integradora, que hace que el teatro por regiones, no ANEA, Cuyo, Centro y Patagonia, pueda difundirse y extenderse a lo largo y ancho que es este territorio, porque a veces si no nos concentramos solo en AMBA y somos un poquito más grande como país que esto que nos concentra toda la información acá en la Cava. Bueno, nos pasó ayer en Cava defendiendo en la puerta del Teatro Regina y Casa del Teatro a estos artistas que forman parte de la cultura nacional y que ayer fueron a hacer un abrazo simbólico y a convocar también al miércoles a que todas las luchas, unirlas, es un poco la tarea, ¿no? Mañana es el 10 años del Ni Una Menos. Hicimos un hito latinoamericano como movimiento feminista para incorporar y adquirir derechos y, bueno, nos faltó América Latina y el Caribe también para dar vuelta a la taba regionalmente, creo yo. El miércoles vamos a estar acompañando a los jubilados y a las jubiladas, también a las que no son residentes del Garrahan, pero que también están precarizados como trabajadores y trabajadoras del hospital, y también todo lo que está sucediendo con todos los trabajadores y trabajadoras del país, a lo que ellos acusan de kirchnerista ñoqui o incluso a gente con discapacidad o niños con autismo. Ya todo entra en la bolsa de cuca ñoqui y eso es todo lo que hay que exterminar. Sí, o más o menos así, ¿no? Mi amigo Jorge Arperín solía contar, a partir de una investigación estadounidense, la relación entre la comodidad de los medios de comunicación y la cobertura de cosas, ¿no? Un crimen de una chica en Palermo Viejo tiene más cantidad de minutos en la televisión porque los canales quedan en Palermo Viejo y les resulta no solo un paisaje natural, sino que la cobertura es muy sencilla. En cambio, si el mismo crimen acontece en un lugar alejado, en Tilcara, pongamos, sí, o en Choel, la cobertura es muy diferente porque queda lejos, como si la importancia de los hechos tuviera que ver con la comodidad de los medios de comunicación, ¿no? Ayer, en Santa Fe 1200, domingo, un montón de caras famosas, la policía interrumpió de manera violenta una manifestación pacífica y la cobertura de los medios en la Argentina, si uno la mediera en centimetraje o en cantidad de tiempo, es 100 veces inferior a la que mereció que De Niro hablara mal del presidente de Estados Unidos en un festival de cine en Francia. Si esto no da alguna pista y alguna lección sobre las cosas que hay que cambiar y o mejorar en esta sociedad, vaya que va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, Soledad Villamil. Ayer, una actriz de fama mundial, estuve con ella, con Federico Olivera, etcétera, desde el mismo lugar, y mientras ocurría, estaba denunciando en voz alta lo que pasaba, y sin embargo, no llegó a la enorme mayoría de los medios. Esto es lo que decía Soledad en medio del momento en que la policía había aplicado el protocolo antipiquetes, había dado por terminada la situación de una marcha que llenaba una cuadra y llamaba mucho la atención, y la gente estaba muy enojada. Bueno, hola, soy Soledad Villamil, estoy acá en la avenida Santa Fe, enfrente del Instituto Nacional del Teatro, por la defensa del instituto, por la defensa de la cultura, para que no se cierre, por la importancia de sobrevivir a estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo. Estos tiempos apocalípticos, se escucharon la sirena de la policía, y atrás lo que se veía es el nerviosismo de mucha gente que era empujada contra las paredes, saliendo de la calle por la policía, que así cobra sus horas extras, ¿no? Qué feo hacer dinero pegándole a los artistas o a los jubilados. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en las calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlos, Marina? Buenas tardes. Tarde fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un poquito de sol que nos viene acompañando y lindo. Bueno, estamos en el barrio de Fraga. Fraga queda, para que tengan una idea, dentro de Chacarita. Recibe ese nombre, barrio de Fraga, es uno de los barrios populares porque está prácticamente asentado a lo largo de la calle Fraga. En este caso, Fraga 895. En este edificio, Carlos, funciona un jardín maternal del Ministerio de Educación porteño que es manejado por organizaciones del barrio y que brindan educación a bebés desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad.
y al menos otros 5 jardines maternales que están instalados en los barrios más postergados de aquí de la ciudad de Buenos Aires, están con peligro de cierre, algo que venimos tratando casi prácticamente por semana, en tu programa, en el programa de Felicitas, también en el programa de Roberto, cuando tenemos que hablar de los cierres de jardines maternales aquí en la ciudad de Buenos Aires. No es casualidad, hay una política, una decisión política del gobierno de Jorge Macri de empezar a cerrar los pocos jardines maternales que hay en todo el distrito porteño, más estos que son jardines maternales conveniados que funcionan entre organizaciones sociales y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 2 décadas. Son jardines que, como te decía, necesitan de la firma del Ministerio de Educación, pero esa firma, en lo que va de este año, no apareció. Presentaron la documentación en tiempo y forma y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires les está negando la firma que habilitaría la continuidad de estos jardines maternales. Hablamos por este tema con Damián Drescher, él es docente de uno de estos jardines que deja en claro que sin la firma del Ministerio de Educación de la ciudad, estos jardines cerrarían sus puertas. Concretamente no hay convenio. Nosotros presentamos los papeles del convenio que se firma anualmente entre las organizaciones y el ministerio y nos vienen dilatando desde febrero, estamos ya en junio, estamos en una irregularidad muy grande porque la responsabilidad civil sobre las infancias y los y las educadoras que trabajamos en cada uno de estos jardines corre por cuenta del ministerio. Y sin un convenio firmado estamos sin amparo legal, digamos. Las pocas cosas de las que se hace cargo el ministerio no están garantizadas. Y a esto se le suma que renunció una de las referentes, que son las personas que las organizaciones determinan para llevar adelante estos acuerdos, y al día de hoy no hay fecha de alta de la referente que la reemplazará. Lo que decimos desde las organizaciones que gestionamos sin convenio, no podemos seguir funcionando, no podemos hacernos cargo de lo que se tiene que hacer cargo del ministerio. No podemos hacernos cargos de lo que se tiene que hacer cargo, que es el Ministerio de Educación, es decir, el gobierno de la ciudad, es decir, el Estado porteño. Acá el Estado se está apartando de sus funciones en el poder que tiene hoy por hoy Jorge Macri en sus manos. A estos jardines maternales, y con esto cierro, Carlos, asisten, como te dije, bebés desde los 45 días de vida a los 3 años de edad y reciben desayuno, almuerzo y merienda. Muchos de ellos, si no fueran por estos jardines maternales, no tendrían ni una sola comida por día. Sin palabras nos quedamos cuando vemos lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Lo que se hace es, por ejemplo, la represión en las calles. Lo que no se hace es atender las necesidades esenciales de una parte importante de la población de esta, la ciudad más rica de la Argentina. Abrazo, Martín, gracias. Abrazo, Carlos. Más adelante en el programa, Marina Gleiser, ¿con qué nos vamos a nutrir? Nos vamos a nutrir porque necesitamos nutrientes. Polimeni va a venir acá al piso a hablar con nosotros Jorge Tefts, junto con Lucía Gómez. Ellos hacen Proyecto Quevedo, de la dirección de Jorge Tefts. Es una performance realizada por Cristina Vanegas sobre una gran mesa de cristal a partir de sonetos de Francisco de Quevedo. Así que nos va a estar contando sobre qué inspiró esta performance que hace Cristina Vanegas y que está dirigida por el mismísimo Jorge Tefts, que va a estar presente aquí junto con la chelista Lucía Gómez. Bien, qué bueno, ¿no? Tantos siglos después, Quevedo, un clásico de la literatura española, sigue vigente, y sus sonetos y algunas de las anécdotas de su vida, la picaresca de Quevedo, son centrales para quien está interesado en la historia de la cultura en nuestra lengua. 14:39, vamos y volvemos. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural
en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. ¿Y qué estamos escuchando a esta hora en la radio, Marina? Y bueno, estamos escuchando la composición musical de Lucía Gómez y su cello, pero básicamente compositora musical de artes escénicas, a la que podemos darle la bienvenida porque está acá con nosotros. Hola, Lucía Gómez. Muchas gracias. Mientras escuchamos, y también está sentado a su lado Jorge Teff, que están juntos dirigiendo Proyecto Quevedo, que protagoniza nuestra querida y admirada Cristina Vanegas. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por la invitación. Que estaba ayer en la marcha de los actores. Es bueno subrayarlo, como están casi todas las marchas. Exacto. Cristina tiene un gran compromiso social, cívico, ideológico y una postura férrea con respecto a la cultura nacional, los derechos humanos, inquebrantable. Tan chiquitita y tan grande, ¿no? Tan potente, ¿no? Como dijo alguna vez otra persona de una tercera. Muy potente. En este Proyecto Quevedo lo que entiendo es casi un homenaje a Nelly Prince, su madre, ¿no? Porque fue pionera en televisión y como cantante, actriz, locutora. Y bueno, viene a traer un poco esta poesía en estos tiempos aciagos, oscuros, para dar un poco de luz. ¿Cómo te incorporás al proyecto como director y cómo bien estas funciones que regresan para nosotros en octubre, ¿no? Así es. Bueno, el Proyecto Quevedo nace en esta idea que tiene Cris de hacer Quevedo sobre una mesa de cristal, que al principio decíamos, bueno, es una locura. Literalmente una mesa de cristal que estaba en la casa de su madre, en la casa de Nelly. Ella tiene que vender ese lugar
y a partir de eso aparece esta posibilidad que es guardar esa mesa y hacer Quevedo sobre esa mesa. Entonces, desde lo más literal es ella se para sobre esa mesa y empieza a recitar Quevedo, y a partir de esa lógica empezamos a trabajar sobre Quevedo, ¿no? Volviendo a este autor tan universal, pero que de alguna forma lo releemos hoy en día muy necesario y se vuelve muy actual también. Claro, ¿no? mucha Aparece vigencia. Mucha vigencia. Vos sabés que, bueno, todo el mundo debería saber que Cristina Vanegas es una de las voces más dotadas, una de las actrices con voz más importante para decir poesía. Totalmente. Y de hecho la poesía de Paco Urondo, de Juan Gelman, por ejemplo, por citar solo dos en su voz, es muy importante. Y aunque parezca raro, Quevedo nació en 1580, o sea, hace un tiempito, y murió a mediados del siglo siguiente, en 1645. Era un poeta de la corte española de entonces, pero algunas ideas suyas, algunos sonetos suyos, transportados en el tiempo, parecen estar hablando en presentes, y cada vez que se acude a la idea de que la memoria arde, del fuego de la memoria se está citando a Quevedo, ¿no? En el famoso soneto del amor constante. Así es, que es con el que cierra Proyecto Quevedo. Sí, ella utiliza esto que es la puesta en boca, ¿no? Que trae en relación a Ure y que sigue desarrollando y tiene que ver con cómo llevar estas textualidades. Alberto Ure, ¿no? Totalmente. Con estas textualidades, llevarlas a su cuerpo, pero que lo hace de una manera extraordinaria, ¿no? Qué potente Quevedo en la voz de Cristina Vanegas, en esa boca parlante que es la idea de Alberto Ure, como si todos fuésemos un presente continuo. En tu caso, Lucía Gómez está como, si la quieren escuchar, está como @LuciaChelo, ¿no? @lugomez.chelo. Eso, @lugomez.chelo. Componer música para Proyecto Quevedo, arriba de una mesa de cristal con Cristina Vanegas recitándolo. ¿Qué te evocó? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue componer esa poesía musical, si se quiere? Mira, fue todo un desafío. Jorge me llamó en febrero, me convocó para participar del proyecto y un poco empezamos a ensayar. Yo empecé a escuchar lo que Cristina había preparado, cómo lo había pensado, y a partir de eso empecé a armar como un diseño sonoro. Nosotros habíamos trabajado juntos el año pasado en el Teatro Cervantes, en Las lágrimas de los animales marinos, dirigida por Toto Castiñeira. Ya nos conocíamos trabajando y bueno, en este caso desde con otros roles y de otra forma, pero volvimos a encontrarnos y a partir de improvisaciones y de probar sonoridades. Tiene mucho ruido la música que compuse y digamos el diseño sonoro tiene mucho ruido. A partir de todas las posibilidades del cello y también de la voz, se fue armando como una hoja de ruta musical que acompaña la poesía de Quevedo. Quevedo era asimismo un desbocado, un deslenguado, ¿no? Las anécdotas sobre él era un poeta de la corte, un cortesano, escribía poesía barroca, una lírica muy alejada de la simpleza de la lírica actual, pero hay un montón de anécdotas, ¿saben? La anécdota esa de la rosa y la reina. No. Yo tampoco. Bueno, Quevedo con los amigos de la corte, digamos, pongamos que se fueron a un bar a tomar unos tintos, y los amigos lo desafiaron a que le dijera a la reina aquello que nadie le podía decir en público. La reina de España en aquel momento era Renga. Y entonces él hizo una apuesta. Se iba a animar por tanto dinero cada uno a decirle en público lo que nadie le decía. Es lo que se cuenta, qué sé yo, no había cámara de televisión ni grabadores, y entonces, fiel a su tradición de que era un cómico, vieron que los lentes que usaba el escritor Quevedo se llaman Quevedos en nuestra lengua. Él improvisó delante de todo el mundo, delante de la reina ahí, con la reina sentada ahí, tenía unas flores escondidas y le dijo a la reina una cosa así, la estoy yo sampleando, no es que la sepa de memoria. Entre esta flor blanca y esta flor roja, su majestad escoja. Y la reina eligió. ¿Y escogió? Eligió una flor sin darse cuenta de que detrás todo el mundo se reía de la picardía y habilidad de Quevedo, que con eso se jugaba la cabeza. Total. Porque esa ofensa podía terminar con él decapitado. De hecho, estuvo preso y la pasó mal con otras administraciones de corte. Pero para que se den cuenta, para que podamos asumir que el tipo en su época era un deslenguado, un provocador, alguien que estaba en una corte pero se reía de la reina, que más allá de que es un escritor clásico del periodo barroco, fue un personaje. Totalmente.
Me parece que sin duda también que esos textos estén puestos en boca de Cristina, una mujer de 77 años, que trae una picardía y un erotismo maravilloso a la escena, es hermoso. Digo, y es ver un cuerpo que no todos los días se ve en escena, con una plasticidad increíble, nadando abajo de una mesa, bailando arriba de una mesa de cristal, ¿no? Sí, aparecen estas cosas... imágenes que parecen en principio imposibles, pero que son maravillosas. Y ella además decide trabajar con nosotros en ese sentido. Yo tengo 27 años, nos llevamos, y ella tiene 77, nos llevamos solo 50 años. Solo 50 años, dice ella. Y ella habilita esa posibilidad, ese diálogo generacional. Eso es maravilloso. Bueno, porque adorando su vitalidad, ¿no? Porque totalmente. La vi salir de escena con Lucía Gómez de la mano a las corridas. La vuelta olímpica y realmente, digo, sin spoilearle a la audiencia, Cristina Vanegas dando una vuelta olímpica te da ganas de vivir. Es como una epifanía en este momento del horror ver Proyecto Quevedo dirigido por ustedes, Jorge Teffi musicalizado por Lucía Gómez, pero además siendo ustedes tan jóvenes y nutriéndose también de toda esa trayectoria y experiencia de Cristina Vanegas. Totalmente. Es un win-win, o sea, es todo ganancia. Sí, hace unas semanas me preguntaban, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tu lectura sobre Quevedo y la lectura de Cristina sobre Quevedo? Y le digo, la diferencia es que yo lo leí hace 10 años y ella hace 50. Claro. Digamos, y ella la veía a su madre, Nelly Prince, recitarle, ¿no? A Quevedo. Total. Encontrarte para vos con Quevedo, me imagino que también debe haber sido un antes y un después. Sí, yo ya lo conocía, tuve la suerte de estudiar en la EMAD, como charlábamos antes de empezar, y en la EMAD yo leí Quevedo, hace 10 años exactamente. Y eso fue maravilloso. De otra forma, yo en la secundaria no lo leí, hay otras generaciones que lo leyeron en la secundaria específicamente. No fue una lectura obligatoria en la secundaria, yo no lo conocía hasta que llegué aquí a Buenos Aires y lo leí en la EMAD. ¿Vos de dónde sos? De General Roca, de Río Negro. Ah, qué grande, tengo familia allá. Así que, ¿y vos, Lucía Gómez? De acá de Capital Federal. De acá de Cava. Tal vez voy a leerlo yo, no soy Cristino Vanegas, ni muchísimo menos, ni nadie podría hacerlo, pero la idea de Quevedo es fundacional para la poesía del futuro respecto a que hay amores que duran más allá de la propia muerte, ¿no? Sobre esto ha habido muchos debates en el estudio de la literatura española, sobre de qué estaba hablando concretamente en un momento en que empezaba la decadencia del viejo imperio español, entre otras cosas. Ese soneto que inspiró muchísimo a otros escritores, ya nombré algunos de ellos, nombré a Hellman y nombré a Paco Urondo, tal vez inspiró algunos otros títulos de libros y algunas otras lecturas importantes. Dice: cerrá podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera, mas no, desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Subrayo, la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Esta idea final, qué lindo. Yo seré cenizas, pero tendré sentido, polvo seré, mas polvo enamorado, es de un poderío insólito en la historia, único en la historia de la literatura en lengua castellana, creo yo, ¿no? Sí, con una trascendencia, o sea, yo escucho, la obra se hace a 4 frentes, el público está muy cerca nuestro, la emoción de la gente es una cosa que, como que sí, son palabras y versos que trascienden épocas, porque realmente es impresionante lo que pasa. Qué lindo, qué lindo. Y ahí en Art House, ¿cómo lo vivieron? Porque esa mesa de cristal es muy grande, porque era esa mesa, ¿no? Tenía un poder simbólico muy fuerte para lo escénico. ¿Cómo fue que recibieran la mesa en Art House y cómo fue esta temporada? ¿Vuelven en octubre ahí mismo? Volvemos en octubre ahí mismo, los sábados y domingos de octubre y primera semana de noviembre. Y en Art House sí, muchísimo amor. Yo ya había trabajado en Art House, coordina escénica Felicita Luna, una bailarina también increíble. Y nada, la adoran a Cristina
y hay mucho amor en relación a, ellos fueron los que movieron esa mesa, digo, mover esa mesa desde la casa de Nelly fue un delirio total, fue como la producción. Pero es todo un hito, y ¿no? bueno, en este momento son como los guardianes de la mesa, digamos, ¿no? Qué groso, Sí, qué bueno escucharles contar esta experiencia entre estas mujeres gloriosas como Total. Felicitas Luna y Cristina Vanegas, y que ustedes puedan estar haciendo esta experiencia. Jorge, te ganaste el premio con tu obra, ¿no? La Bienal de Arte Joven 2021 y 2022, y tenés mucho trabajo en tu haber, dice como 50 producciones. ¿Cómo te ves de cara a este futuro bastante terrible y aterrador? Trabajando como se puede, e intentando mantener los espacios. Ayer estuve en el abrazo del INT. Estamos ahí y yo solo sé hacer esto y lo voy a seguir haciendo, y confío plenamente en que es algo completamente innecesario, y es tan innecesario que se vuelve necesario porque trasciende, y Claro. estoy ahí, no sé hacer otra cosa, la verdad. Bueno, léase esto después de que la policía ayer interrumpiera el acto en el frente del Instituto Nacional del Teatro. Desconcentrando. Claro, en el momento que estaba por terminar, empujar a gente. Bueno, hubo mucha gente, entre los más adultos, que se retiró inmediatamente porque no hay gente que esté preparada para que la policía la empuje, la tratonee, le muestre los bastones, la haga retroceder con escudos, etcétera, etcétera. Pero léase esta nota, este momento de radio, como una reivindicación de todo lo que podría ser innecesario, y sin embargo, si desaparece, se nos acaba la vida como conocemos, nada más y nada menos. Totalmente. Mientras el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aplicando el protocolo de la ministra Patricia Bullrich, se encarga de correr a los artistas que abrazan pacíficamente el Instituto Nacional de Teatro, la Casa del Teatro y un teatro emblemático de la capital federal. Nada más y nada menos. Gracias por haber estado acá. Gracias Jorge Tef, que te encontramos en tus redes también, @JorgeThefs, que es tu apellido, y gracias Lucía Gómez. En octubre entonces y noviembre nos acercaremos a la sala Art House a ver Proyecto Quevedo, protagonizado por Cristina Vanegas. Solo una cosa más, invitarles siempre a ver Molly Bloom, que es la otra obra que está haciendo Cristina, que yo produzco, dirigida por Carmen Valiero, el texto maravilloso de Joyce, de un erotismo total. Esa está en cartel. Está en cartel en este momento, los sábados 20 horas en el Excéntrico de la 18, y seguimos, hay fechas de gira y demás. Bárbaros. Invitadísimos siempre a ver a Molly Cristina. Bloom con Cristina Vanegas, Cristina este Vanegas, sábado en el Excéntrico de la 18. Por un lado Quevedo y por otro lado James Joyce. Encontrate unos autores. Muchas gracias, chiquis. A ustedes, muchas gracias. Somos Radio AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos, y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te
esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Ustedes saben, la radio de las madres, la M530, están escuchando, están viendo el streaming, sigue creciendo. Y para crecer los necesitamos. Creemos que tenemos una gran programación, un periodismo comprometido, gente que dice cosas que otros eligen callar y una coherencia editorial que se valora, aquí, allí y en todas partes, Una gran audiencia y el deseo de ampliarla. Para poder dar un salto técnico, y muchísimas gracias a la enorme cantidad de gente que ya hizo su colaboración para poder mejorar el transmisor, para aumentar la potencia de la antena, para incluir entre las propiedades de la radio un generador para que no se corten las transmisiones, para renovar las cámaras del estudio, una cantidad de dinero, 25 millones de pesos. La cuenta, cuando está clara, se puede explicar en público y no hay ningún problema. Como los que trabajamos en la radio, hemos aprendido del ejemplo de las madres de ser libres. Acudimos a nuestra comunidad, a los oyentes. Reunir esa cantidad de dinero en la Argentina, 25 millones, parece una locura. Es la Argentina de Milei, pero la verdad es que ya muchísima gente hizo que esa cifra se considerada súper accesible. Estamos a punto de llegar a ella. 2.500 oyentes poniendo cada uno 10.000 pesos, 5.000 poniendo cada uno 5.000, hacen la cantidad. Es un esfuerzo, pero confiamos en que llegaremos, y casi que está ocurriendo, a buen puerto, así que gracias a todos. Si vos querés, a todos los que ya colaboraron, ya se asociaron, si vos querés hacerlo, es muy fácil, AM530 somosradio.com, clicás en asociarte, en un banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís qué querés aportar, y si tenés alguna consulta para hacernos, hay un mail, info@am530somosradio.com, hay un teléfono de WhatsApp. Digamos, estamos abiertos como integrantes de esta radio a que cualquiera pregunte, y agradecidísimos a todos aquellos que en medio de todo se dieron un tiempito para hacer el trámite y en medio de todo son parte de nuestra comunidad. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Ayer vamos a hablar un ratito de fútbol en el programa, Marina. Sí. Veo que yo no hablo de fútbol en general, pero un gran beso a toda la hinchada de mi barrio, Saavedra, Platencero, Calamar. Ayer ocurrió una cosa que no había ocurrido nunca en la historia, que es que Platense ganó el campeonato oficial de fútbol de Primera División de la Argentina. Eso no había pasado nunca. Qué lindo cuando pasa algo por primera vez, ¿no? En este loop reiterativo en el que estamos. Es verdad, ¿no? Y le ganó una final apretadísima a Huracán, otro equipo de los que ganan poco. Había sido solamente una vez campeón en el 73 con el flaco Menotti de técnico del campeonato oficial de la AFA. Y un equipo extraordinario donde jugaban en la delantera Houseman, Brindisi, Abayay, Babington y La Rosa, todos jugadores de selección. Además del Coco Basile, de líder de esa defensa. Pero el asunto es ahora Platense, que se limpió sucesivamente antes de la final ganada ayer en Santiago del Estero por 1-0 Huracán, a River, a Racing y a San Lorenzo.
Es decir, un chico que se deglutió a los grandes. Y entonces todos pensamos, eso es lo mejor que ocurre cuando el fútbol es tomado como debe ser tomado. En los amigos que tenemos de Platense. ¿En quiénes son hinchas de Platense? Porque si ellos están felices, si son nuestros amigos, nosotros también estaremos felices con ellos. Más allá de rivalidades futbolísticas. Bueno, yo pensé, por ejemplo, en este señor que canta acá. Yo pensé en el Tata Cedrón. Tata Cedrón, Carlos Polimeni, felicitaciones. ¿Cómo va? Gracias. Por una vez vamos a empezar a ganar los de abajo. Qué lindo sería si eso se perpetuara, ¿no? Vamos a pasar a ganar los de abajo. Sin ninguna vedette. ¿Se das cuenta? Nadie. Ahora van a querer llevar a todos los gringos, a los jugadores porque ganaron afuera, ¿me entendés? Y los otarios de aquí los venden. ¿Te das cuenta? Ojalá que no. Ojalá que no, que Platense pueda mantener. No, pero como está lleno de otarios, ¿viste? Yo pienso que los jugadores no van a querer, pero bueno, ojalá, pero de todos modos estoy contentísimo porque sí, somos todos de Platense, mi vieja y la familia de mi vieja, todos eran socios vitalicios. Así que tengo un primo que jugó en primera, Boero, en los años 40 y pico, y estuvo seleccionado por el seleccionado nacional también. Qué lindo. ¿Se llamaba Cedrón tu primo o era otro? No, Boero, Lito Boero. Lito Boero. Estamos viendo en el streaming de la radio una foto que subiste a tus redes con un banderín de Platense. Qué grande, Tata. Tengo uno con la camiseta también. Sí, y tengo el carnet de mi primo, de jugador de fútbol de esos años. Es más, anduviste reclutando gente porque tenés un amigo chiquito que se llama Ulises, al que hiciste hincha de Platenses. Claro, y le regalé mi camiseta yo. Le regalaste la camiseta y ahí nomás él se dio la tentación. Sí. Es un chiquillo, el hijo de Ale, que juegue. Sí. Es un divino. Es un divino. Y de Cecilia Zavala. Te quería preguntar una cosa, sin chusmear mucho sobre tu edad, pero ¿debes tener 80 años de hincha de Platense? No, creo que más, 120. No, 120 no puede ser porque tu edad, ¿tenés 85 ahora, Tata? 86. 85, pero calculando que cumplo el 28, cumplo 86. Calculando que de chico te hiciste hincha del club. No, nací de Platense, ya porque mi vieja era de Platense. Claro. Te digo, porque esperar 80 años por un título... Sí, los pañales míos eran marrones, de caca. Todo era marrón en la casa. No, de caca. Por eso me hice de Platense. Club Atlético No, pero no, estamos contentísimos, en serio, porque es un club chico, ¿viste? Y siempre los hinchas de los clubes chicos sufren, pero tienen fe, y lo van mirando de reojo y lo apoyan. Hay una pasión con ese fútbol, ¿no? Dentro de lo que está pasando ahora, que es lo que yo te decía de que se llevan todo para afuera, te lo llevan los gringos, ¿viste? Sí, bueno, será parte del destino, ojalá que no, y que Platense pueda mantener el equipo que le dio su único y primer título, ojalá que no el último de su trayectoria. ¿Viste el partido? ¿Te pones nervioso en eso? No, porque no tengo para ver, ahora no es como antes que se podía ver por todos los canales, ¿viste? Y ahora no, te lo pasan mitad a un técnico y mitad al otro, ¿viste? Y si vos sabés qué pasó ahí, antes no era así. Pero bueno, antes las cosas eran mejores y ahora para Platense antes no eran mejores, ahora son mejores y las cosas son así. Lo que está mal puede estar bien y lo que está bien puede estar mal. Ojalá ¿entendés? Pueda cambiar. Aquí me cuentan, alguien que acabas de mencionar, que estás por presentar un espectáculo con un poeta, Rafael Urreta Vizcaya, el viernes 13 y el jueves 19 de julio en Astatrilce. En Astatrilce, sí. Se llama Naides es más que Naides. Sí. ¿Sabés quién decía eso? No. Artigas. Naides es más que Naides, el general José Artigas. Sí, señor. ¿No está bien eso? Está muy bien. Que nadie es más que nadie, Naides es más que Naides. ¿Entendés? En un criollo, ¿entendés? Es que es una de las lenguas, la lengua nuestra, la auténtica. Después vino el bufaro también, y nos salimos del español tradicional que habían sido los colonialistas, y algo hicimos como salir como rechazar esa herencia, ¿no?
Es verdad. Te pregunto una cosa sin saber la respuesta, obviamente. ¿Platense tiene un himno? ¿El Club Atlético Platense tiene un himno? No sé, yo tendría que hacer un himno, ¿no? Pero yo, qué sé yo, me sale siempre cuando hago un himno la marcha peronista, ¿no? Bueno, ponele, pero hay muchos clubes que tienen canciones propias. De Platense, todos unidos triunfaremos. Y dale, digo, a lo mejor te estoy dando una idea, ¿no? Si Platense no tuviera una canción propia, la podés hacer vos. Las ideas no se matan, como dice uno, se roban. Sí, o se imitan, ¿no? Claro. Fíjate, por ahí alguien puede gestionar y decir, che, si no tienen un himno, les hacemos un himno. Vamos a hacer un espectáculo, volvemos al espectáculo con Urreta. Sí. El Rafael Urreta Vizcaya, que es un maestro de cordillera, de San Martín de los Andes. Está jubilado ahora, está bárbaro. Es un gran escritor, escribe cuentos, es titiritero, poesía, viaja, ahora está en Chiapas, va a todos los recitales, bueno, conmigo a mí también de allá me manda cosas. Hizo una canción que a lo mejor la escuchaste, El Caballo Partido. Sí, por claro. Aquí los recuerdos, por allá los olvidos, ¿entendés? Entonces me dio poemas todos de ese lugar, ¿no? Del sur. Por ejemplo, él tenía una escuela, fue durante años a una escuelita 12 kilómetros en medio de la cordillera, tengo la foto, solita, con la bandera de un rancho, 12 kilómetros caballo ida y 12 de vuelta, el Rafa. Y bueno, y tiene un lenguaje raro, así como eso, ¿no? Como El Caballo Partido, y yo hice 8 o 10 canciones con esos poemas, y él va a meter también las historias de sus paisanos. Últimamente estuvo en el pueblo de Ovejas, que está en las cordilleras de los Andes, al lado de Chile, y hizo una novela con los habitantes, o sea, los habitantes contaron su vida, cada uno, y eso lo gustó. Qué lindo y qué bueno poder comunicarlo, porque si no fuera por vos no se enteraría mucha gente de esto. En eso es que estar en junta, como decimos con Cartoon, que con Cartoon ya está también el mes siguiente ahí en Catalinas, el 9 el 9 de julio. Si uno analiza la cantidad de actuaciones que tenés por año, uno creería que está interactuando con un pibe de 36 y no con un señor de 86. Estás que no parás. No paro, no. Ahora tengo uno en La Plata el 8, en la Casa Suiza. Y bien, porque y ahora, por ejemplo, recién estuve bueno, el otro día cantamos otra vez con Isol y Alejo de los Reyes, que fue una maravilla. Los quiero, nos queremos, ¿viste? Tenemos una cosa arriba del escenario, una alegría y con el público. Yo siempre digo, como dicen los gitanos, el público también tiene que tener talento, ¿te das cuenta? Y se arma una bola hermosa, Y bueno, ahora recién estaba escuchando una cosa que me mandaron de Turquía. Tengo un amigo que vos debés conocer al padre, Daniel Moyano. Sí, claro, un gran escritor argentino. Gran escritor argentino, que murió ya. Que murió en España, claro. Sí. ¿Al hijo? No lo conozco. Ricardo. ¿Y te mandó? Ricardo Moyano. Tocaba conmigo, tocó con Juan Falú también. Es una bestia. ¿Y qué te mandó Ricardo Moyano? 4, 5, 6 temas que allá toca todo, es es extraordinario. En el disco mío, el de los tangos viejos, ¿cómo se llama? Están los tanguitos viejos, ahí toca Ricardo Moyano. Y tocamos el tema de Rovira, Averizo Carriego, y una variación Diabla al final de bandoneón, y él en guitarra improvisó una contra variación a esa variación. El disco eso escucharon. Qué bueno. De los tangos viejos, no sé cómo me acuerdo cómo se llama el título. Bien, pero de todo lo viejo, lo que queríamos hoy rescatar es que tal vez seas el hincha con mayor cantidad de tiempo esperando que Platense sea campeón. Sí. 80 y pico de años esperando a Platense campeón, y se te dio, Tata. El que decía Ale, le decía a Uli, vos tenés más suerte que el Tata, que vos apenas te hiciste de Platense y saliste campeón. Claro, Ulises antes de los 8 años ya tiene un Platense, el Club de sus Amores, campeón. Tata, un abrazo grande. Queríamos, en tu nombre y con tu nombre.
respeto tu pensamiento y tu hablas muy bien y contás las cosas bien, bárbaro. El otro día te escuché presentando a Cecilia y fue bárbaro. Bien, gracias. Es una parte más del arte. Bien, un abrazo. Lo empecé a hacer con vos, así que Tata, gracias a vos y a tu producción. El Tata Cedrón, escucharon, dice tener 86 años de hincha de Platense porque nació hincha de Platense por su madre. Pongamos que sean 83 o 80 años esperando un título. Ayer ese título llegó para Platense. Tal vez es una síntesis de otras cosas. Saben que cuando hablamos de fútbol, pero ya estamos hablando, si nos entendemos, un poquito de otras cosas, de cómo alguna vez llueve el agua para los que viven en medio del desierto, como alguna vez se cumplen los sueños de los chiquititos así, de ganarle a los grandotes y poderosos y festejar juntos, y cuando eso ocurre, no importa de dónde seas, seguramente hay algo que conmueve. El Tata Cedrón ahora en disco, Cielito de los Tupamaros, de Osiris Castillo. En la era de la pandemia, el Tata, que estaba encerrado en su casa de Boedo, empezó a cantar en la puerta para un poquitito de gente que se asomaba con barbijos. Pasó esa era, pasaron demasiadas cosas y ahora tiene un calendario de actuaciones impresionante y una vitalidad que termina contagiando.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionesicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Jueves 5 de junio a las 19, Carlos Raimundi presenta su nuevo libro, La Noble Igualdad. Acordate, jueves 5 de junio a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Hace 23, hace un ratito contábamos esta historia de que para que la radio siga creciendo se necesita el aporte de los oyentes y damos alguna data respecto a cómo aquellos que tengan una computadora o un teléfono inteligente pueden colaborar con la radio. Pero hay muchas historias dentro de las historias y les quiero contar solamente uno.
Hace un rato nomás, aquí en el edificio de la radio, se presentó una señora que pidió hablar con alguien que la atendiese. La atendió nuestro compañero de trabajo, un compañero de trabajo, Julio, y la señora dijo que venía a hacer un aporte, pero que lo traía en efectivo, que venía a hacer una colaboración, no disponía de otra forma de hacerlo. La señora se llama Agustina, una señora de trabajo, había escuchado en la radio la campaña y concretó un aporte. Tengo aquí el dinero que aportó, de una cantidad de plata que sacó de su cartera para colaborar con esta radio. Pasada la historia en limpio, una persona que no tiene acceso a redes sociales o a teléfono, no sabe cómo hacerlo, trajo la plata en persona y ni siquiera quiere que la nombremos ni que su apellido figure. Le agradecemos figure. profundamente su gesto amoroso. Es un gesto lleno de amor, de empatía, de solidaridad, que conviene destacar, ¿no? En una época en que lo que parece cotizar en el mercado es una cosa completamente diferente. Ojalá que la era de la crueldad y de los crueles en el poder en la Argentina no signifique el contagio de toda la gente que es exactamente lo contrario, que está llena de bondad y de empatía por los seres humanos. A las 15:25 nos vamos rumbo a la voz de nuestro compañero Pablo Hacker, que está ahora a distancia. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos, Marina? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué linda historia que contás. La verdad que sucede eso, mucha gente que no dispone de redes sociales o elige no, que se acerca igual a construir la comunidad. Me parece buenísimo y eso está pasando, y en tiempos de crueldad que sigan los lazos solidarios me parece, bueno, da esperanza un poco en la humanidad en tiempos tan complejos, ¿no? Es cierto. O ¿no? la realidad afectiva también, ¿no? Hablando de claro. una alegoría concreta, realidad efectiva. Sí, realidad efectiva, absolutamente. Y esto me da pie a contar algo de lo que pasó el sábado, que fue la presentación oficial del Movimiento de Derecho del Futuro, el movimiento que lidera el gobernador Axel Kicillof. Es una formalidad porque ya estaba creado, pero sí la presentación en público, digamos, ante una cantidad de militancia importante en el gremio, en el camping del gremio UPCN en La Plata, donde el gobernador llamó justamente a armar un gran frente bonaerense para que la motosierra no cruce la General Paz, ¿no? Él se abroqueló en esta idea, tal como también lo había hecho Cristina en su último discurso, de confrontar fuertemente con las políticas de ajuste y miseria que propone Milei. Pero como estamos ya un poquito lejos de esta información y ya se habló mucho, déjeme destacar que abrió un poco el paraguas diciendo que hace 20 años el peronismo no ganaba en elecciones intermedias, y dijo que La Libertad Avanza es la continuidad de Martínez de Oz, de Cavallo y de Macri, como momentos para mí muy destacados, pero un capítulo especial para el tema de la justicia. Se refirió, en lo que también muchos leen como tender un puente con este diálogo por lo menos complejo con la expresidenta, diciendo justamente lo que vamos a escuchar ahora de la justicia. No puedo dejar de decirlo, recrudece también la persecución judicial sin una prueba. Parece que quieren condenar de nuevo a Cristina. El peronismo sufrió persecución muchísimas veces. El peronismo sabe que eso es para disciplinar a los que luchan y representan. Por eso desde acá dejamos en claro: basta de persecución, basta de partido judicial. Bien, esta fue, digamos, el único pasaje de la alocución del gobernador con un mensaje directo a la expresidenta, en lo que diferentes analistas lo leen como tender puentes. Otros dicen, bueno, quizás se la nombró poco, esta discusión la vamos a tener hasta que finalmente se cierren las listas, que falta para esto 2 meses, y ocurran las elecciones. Pero yo quiero quedarme con el tema de la justicia, porque como dije, también ya está un poquito vieja la información. Esto sucedió el sábado. También el domingo en México fue la elección de jueces, popularmente, hay que decirlo, con una muy baja participación,
pero creo que por lo menos es un horizonte a mirar en relación justamente cuando decimos que los jueces en la política argentina están metidos hasta el caracú, y muchos de los fallos que suceden, como el de la causa vialidad, tienen un tinte político partidario. Entonces vamos a escuchar a Vanessa Siley, que habló con nosotros, enviada especial a México para justamente ver esta elección de jueces populares. Toda la delegación argentina que fuimos invitados por el Partido Justicialista y maravillados con todo, y también con muchas similitudes con Argentina, porque lo que le dio pie a la reforma constitucional que se hizo acá en México el año pasado, tenían y partieron de la base de un poder judicial con mucha corrupción, muy vinculado al crimen organizado, al narco. Hay algo que acá en México llaman los sabadazos, y era que los días sábados los jueces y juezas penales liberaban detenidos del narco, liberaban millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco también. Y la elección se hizo para todos los jueces de todas las instancias, desde la Corte Suprema, como si fuera Argentina, les digo, la Justicia Federal, y después algunos estados modificaron y llevaron a elecciones las justicias provinciales también. Los partidos políticos quedaron excluidos de la elección para no politizarla, porque te imaginarás cuáles fueron las críticas del sistema mediático de algunos grupos empresarios que van a politizar la justicia, que no va a haber independencia, cuando en realidad la reforma constitucional fue para despolitizar, pero sobre todo para sacar la corrupción que anida en el Poder Judicial. Qué grande. Bueno, qué lindo horizonte para mirarlo, ¿no? Y esta explicación más fina que hacía Vanessa en relación a quiénes podían participar y quién no. Yo digo, bueno, en un país en el cual tenemos fallos que son claramente partidistas, porque hablar de político claramente no es una palabra que tengamos que poner como del lado de lo negativo, pero sí partidistas, en el sentido que si un juez falla en favor de la posición de un determinado sector, eso influye fuertemente en la vida de todos nosotros, por lo menos deberían ser electos por el pueblo. Así que yo me quedo con esta fase de la justicia, y sí, por supuesto, resaltar la gran participación en las mesas previas al discurso de Axel Kicillof, y ahora, bueno, todos esperando a la expectativa de cómo siguen los pasos al interior del peronismo, en lo que ya estamos, no diría recta final, pero por lo menos falta cada vez menos para la siguiente contienda, que es en septiembre por las legislativas. 2 o 3 elementos sobre eso. Esta noche Cristina Fernández de Kirchner va a conceder una entrevista a través de C5N a nuestro colega Gustavo El Gato Silvestre. Seguramente lo que diga Cristina ocupará un lugar importante en el espacio de la política y de la interna. Recordemos que este acto de Axel Kicillof, de este lanzamiento de su propio movimiento, estaba previsto en principio para el 25 de mayo, pero la actividad en que Cristina participó en el Polo Cultural Saldías, en la actividad de homenaje a la cultura popular, que era el 24, se corrió para el 25, Axel movió para este fin de semana su propio acto, y la verdad que uno podría observar también cómo incluso medios muy relacionados con la lógica de la posición política del presidente Javier Milei no publican en toda su dimensión la cobertura del acto de Axel Kicillof, y no podría tratarse de un gobierno que no tenga pauta en los medios de comunicación ni buenas relaciones, sino más bien en decisiones estratégicas que tienen que ver con una interna, según lo veo yo. Nuestro colega... Sí, perdón. Y si me dejas agregar, Carlos, también la cobertura de lo que fue el Polo Saldías y lo que fue en La Plata, hay que decirlo, la radio estuvo presente en las dos ocasiones, claro, con un gran despliegue. Pero tal como decís vos, una sorpresa, por lo menos para mí, era sí la poca presencia de medios nacionales en ese acto, con lo que, bueno, uno sigue viendo cómo son las líneas editoriales y para qué lado está jugando cada uno de los grupos de medios en nuestro país. Sí. Ser presidente es un puesto menor. Puesto menor para Mañeto. Sí. Eso le dijo Mañeto un día a Raúl Alfonsín, ¿no? O dice Chiche Heblum que le dijo a Raúl Alfonsín. O todos bajo la ley, excepto ya sabemos quién, señor. Un elemento más. Nuestro colega Ricardo Regendorfer, hablando del estado de la justicia en la Argentina, a partir del caso del juicio a Maradona, que hacia la mitad fue cancelado completamente por el exhibicionismo de la jueza responsable, etcétera, etcétera, cuenta una historia que los medios de comunicación en general no cuentan, vinculable a lo que decías recién, lo que decía Vanessa Siley, en realidad, de los jueces en México. Acá en la Argentina hay muchos jueces importantes
de los más importantes, que andan en autos incautados a los grandes narcotraficantes. Manejan ellos los autos o tienen a su cargo o a su disposición autos de altísima gama, que son aquellos que en los operativos de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico quedan en manos del Estado. Y la explicación sería que nadie mejor que un juez para cuidar un auto importado, un auto que pertenece al Estado, pero que el Estado tiene que destinar a algo o dejarlo estacionado en algún sitio. Si esto es así, supongo que se trata de uno de los mejores cronistas policiales y de los más informados. Otro elemento, ¿no?, para poner sobre la arena. Los jueces que no pagan IVA, que tienen privilegios de todo tipo, que pertenecen al verdadero poder, y eso muestra el lago escondido. Encima andan con autos importados que no pagaron con sus ingresos. Por otra parte, pingües. Lago escondido, se me iba a decirte, perdón que te interrumpí, Carlos, pero se me venía todo el tiempo a la cabeza lago escondido. ¿Cómo es posible que confiemos en esos jueces pagados por Clarín para ir a reunirse en una propiedad que viola todas las leyes argentinas para terminar de cerrar las causas que les convienen a ellos, ¿no? ¿Y cómo es posible que se haya anunciado en voz alta más de una vez que hay que reformar el modo en que la justicia está concebida en la Argentina sin que, en definitiva, nadie haga nada y después paguen los platos de las persecuciones judiciales aquellos que se animaron, aunque más no fuera, a plantear un cachito así en público? Gracias, un abrazo grande, Pablo. Gracias a ustedes, un beso. Pablo Hacker ayudándonos a pensar otros temas. Este tema, hablando de todo, es nuevo, lo firman y lo llevan adelante, lo interpretan Mota Luna y Bruno Arias, se llama Carrusel. El grupo que ambos han formado, dos figuras importantes, centrales del folclore del siglo XXI en la Argentina, se llama Los Hijos de Mujica. Yo te daría el viejo solar de mi pecho, si es que vinieras a derrotarme en un beso. Aún sigo aquí y espero por tu regreso. Yo sé muy bien que te han herido en secreto, en punta pie cuando me dabas un beso, hecha canción de ese verano despierto. Si estás en mí aquí, hecha miel y purpurina, si estás aquí en mí, como ayer. Hay carrusel donde giraba la vida, hay tempestad que en mi soco y palpita. Ay, ¿qué será del amor de mi vida? Sueño con ver que es posible nuestro encuentro. Salté los muros, me escapé de los inviernos, llegando a ti en un arpegio secreto. Ya no tendré que temerle a tu ausencia, tu luz me envuelve como un rito que eleva, dulce plegaria perfumada en chacarera. Si estás en mí aquí,
mucha miel y purpurina, si estás aquí en mí, como ayer. Hay carrusel donde giraba la vida, hay tempestad que mi sonco y palpita. Ay, ¿qué será del amor de mi vida? Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Melita Baltar. Va a interpretar el clásico Chiquilín de Bachín. El músico y el poeta son Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Chiquilín de Bachín era un bodegón porteño que quedaba en Montevideo y Sarmiento, donde hoy se encuentra un gran emprendimiento cultural que conocemos como La Plaza. Empezamos ahora un paseíto por la vida de Horacio Ferrer, que nació el 2 de junio de 1933 en Montevideo. En el primer libro que se publicó a fines de los años 60, principios de los 70, sobre su vida, Astor Piazzolla cuenta que un tiempo antes estaba mal, triste, deprimido, había ido a Estados Unidos a hacer una parte de su carrera y había vuelto decepcionado, sin haber conseguido lo que se proponía, y que en la desesperación fue a ver a Orangel, alguien que se había hecho famoso con los horóscopos y las predicciones sobre el futuro, y que Orangel le dijo: vos, tranquilo, quédate en tu casa, que un día te van a tocar el timbre y va a venir la solución a tus dilemas. Piazzolla se preguntaba por entonces si la revolución que había hecho en la historia del tango tendría algún impacto en el futuro y si no era hora de cambiar de monta. Horacio Ferrer había publicado un libro que fue muy exitoso en Uruguay, su primer libro de poemas, casi que inventando un léxico nuevo y moderno para la relación de la poesía y el tango. Y había cruzado el Río de la Plata, invitado por Aníbal Troilo, a quien le llevó una letra para que la musicalizara. Troilo le dijo: esto es más vale un laburo para Piazzolla, por las características de su letra. Ferrer le tocó el timbre a Piazzolla y cuando le hizo la propuesta, el primer tema que escribieron juntos, Piazzolla se dio cuenta de que la profecía de Orangel se cumplía. Ese hombre con una letra, con una letrística distinta, era una respuesta sobre qué hacer. Hicieron primero la operita María de Buenos Aires, un éxito artístico colosal, 1967. Piazzolla puso 4 millones de pesos de la época de su bolsillo para el ciclo en el Teatro Kraft, en la calle Florida. Perdió plata, pero ganó fama y futuro. En la época en que la banda de sonido de la humanidad se nutría de canciones Beatles, Piazzolla y Ferrer dijeron: Piazzolla era cuarentañero temprano, Ferrer treintañero tardío. Y si hacemos baladas tangueras,
psicodélicas, realistas, contando lo que no se cuenta. Entre los dos, con Chiquilín de Bachín y Balada para un loco, dieron vuelta como la taba la realidad económica de ambos y la historia de la música popular. Un día volviendo de la editorial que me gustaba venir a pie, sentí una cosa rarísima. Sentí una voz tipo Goyeneche que decía, yo sé que estoy fianzado. Sentí la presencia de una especie de amante demencial, amante de la libertad, con una distancia total con el dinero. Y yo vi eso y fui, se lo conté a Piazzolla y se puso, el loco era él. Dice, pero esto es una belleza. Estaba sentado en el piano, que tenía cubierto con un poncho calamaco, y yo estaba al lado, y decía, recitar como así medio cantado como haces vos, y lo pasamos, y en la parte en que dice, a vos te vi tan triste, vení, vos lo sentí, y se le llenaban los ojos de lágrimas, porque era un tipo de una emotividad brutal, pero no la trasuntaba. Y como le dio vergüenza ver que yo lo veía llorar, cerró el piano. Y me dijo, acá la tenemos, una cosa impresionante. Y entonces me dice, tenemos, Horacio, un misil entre las manos.
de las locas, las prostitutas, ni mucho menos. Era una nueva moda, una nueva forma que se puso de moda de concebir la música ciudadana. Un uruguayo y un argentino, los dos con muchas ambiciones, y en el caso de Ferrer, alguien que agregó a la historia de las letras del tango, a la historia de los grandes letristas de los 30, los 40, los 50, los 60, un espíritu distinto, digamos un espíritu setentista. Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá, y arrodillado en mi río de la Plata, lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán 3 lustrabotas, 3 payasos y 3 brujos, mis inmortales compinches gritándome: fuerza, che, nacé, nacé, dale, pibe, metele, hermano, que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar, traer un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré. Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho. Cuando los dioses de casa digan bajito: volvió. Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo Plaza de Mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur. Renaceré, pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán. Bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro, que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar, traer un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré. Horacio Ferrer era un personaje entrañable en sí mismo. Era nacido en Montevideo, hijo de una madre argentina y de un padre uruguayo. Después se nacionalizó argentino. Un descendiente de una aristocracia culta. En su caso, la línea materna era Escurra, una familia bien de la historia tradicional de la Argentina. El asunto es que él fue por otros caminos, con otras fascinaciones. Adoptó, si se quiere, una tesitura de ser representante de 2 países al mismo tiempo, de Argentina y Uruguay. Lo fue en el mundo. Fundó la Academia Argentina del Tango y terminó firmando más de 200 temas, ya no solo con Piazzolla, sino con un montón de otros compositores. Sin embargo, el impacto de la operita María de Buenos Aires al principio, de Chiquilín de Bachín, el impacto de Balada para un Loco y de otros temas de ese ciclo lo dejan para siempre muy relacionado con el que sea tal vez el compositor argentino más importante de todos los tiempos, junto a Atahualpa Yupanqui en el parámetro de la música popular, Astor Piazzolla.
juntos Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche, con letra de Horacio Ferrer, El Gordo Triste, homenaje a Troilo, en vivo en el Teatro Regina. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y ya lo saben, si escuchan la radio, si escuchan incluso las tandas de la radio, que el próximo sábado 7 de junio, el Día del Periodista, tenemos la siguiente función de La Patria no se vende. Ya no quedan muchas entradas a la venta en la alternativa teatral para esta fecha. Después vendrán otras que iremos anunciando oportunamente. En este caso, el espectáculo será en el bar El Pulqui. Estamos compartiendo el afiche en la transmisión por streaming, en Avenida Entre Ríos 484 en la capital federal, cerca de donde les pegan a los jubilados todos los miércoles, cerquita de ahí. Y si ustedes
quieren comprar algunas de las entradas que quedan, reitero que no son muchas, lo pueden hacer a través de Alternativa Teatral. Miren, son baratas como 2 empanadas al precio Darín de la empanada. Pongamos que 3 en todo caso y sobra. Panau. Y en el bar El Pulqui, que es un proyecto compañero, nos encontraremos a partir de las 21 para celebrar juntos en una versión del espectáculo en que le pondremos Rodolfo Walsh. En el día del periodismo, en el día de los periodistas en rigor, en el día en que Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, que soñaba como un órgano de la Revolución de mayo de 1810. Un año después murió en circunstancias extrañas mientras lo habían enviado en una misión al extranjero. Con esto nosotros nos despedimos. Hasta mañana, Marina. Pues así será, Carlos Polimeni. Hasta mañana, en este día y cada día. Hoy a las 8 de la noche prende ese 5N. Sí, fuera de la era de la crueldad, hacemos un montón de otras cosas para sentir que es posible un mundo mejor. Ojalá entre todos lo consigamos a la brevedad. ¿Sabes qué le falta a tu cartera de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes.